Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva edición de En Primer Plano, el ciclo de entrevistas de Vive TV, y hoy nos visita Norma López. Hola, Norma, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, bueno, yo no presento a mis invitados porque me gusta que, digo yo, y vos sabés de esto, se socaleen solos. A ver, busquemos el zócalo entonces. Bueno, Norma López, soy periodista, madre de 2 jóvenes, feminista, me gusta leer. Otra cosa, me gusta también, estoy haciendo un curso de costura, Ajá, cosa que, digamos, retomando, digamos, cosas centrales, y actualmente soy concejala de la ciudad de Rosario. Bien, ¿cómo te llevas con, justamente con esto, con el tema de haber linkeado de alguna manera el periodismo con la política? Es que hay ejes comunes, porque Sí. el eje común es escuchar a la gente. Realmente cuando descubrís, porque nosotros hacemos eso de nuestra profesión, ¿no? Bueno, además que para mí fue un gusto porque fuimos compañeras de trabajo y fue una experiencia bárbara. Y bueno, esto de escuchar a la gente y en esa escucha es tratar de ver cuáles son las situaciones que hacen que la angustia, que se enojen, que peleen o que sean felices. Y eso tiene que ver directamente con la política también, ¿no? Entonces, claro, siempre milité, porque digamos, también digamos, desde más allá de que yo trabajaba o ejercía mi profesión libremente, pero también tenía ámbitos de militancia, sociales y políticos partidarios. Y bueno, y en un momento, digamos, se construyó una referencia y finalmente, bueno, ¿y eso no viene de familia, o sí? No, no viene. ¿Sabes qué viene de familia? Sí. Esto de escuchar al otro, de la solidaridad. Porque tanto mis viejos, ambos, bueno, yo siempre digo, soy de Barrio Godoy, me crié en la verdulería, fue una de mis profesiones también, uno de mis oficios, la verdulería. Y mis viejos siempre estaban muy presentes en esto de la cooperadora de la escuela, el viejo club de madres, la vecinal, formaban parte de la vecinal, digamos, siempre tratando de colaborar en ese sentido. Y creo que esa cuestión de lo solidario es lo que nos transmitieron, ¿no? Porque mi hermano también, digamos, tiene también un compromiso con lo social, con derechos humanos, y así, digamos, se pudieron lograr cosas, pero no teníamos cuna partidaria, no teníamos cuna peronista. Sí, que se discutía mucho, a mis viejos les gustaba mucho la lectura y la discusión, ¿viste? Así que bueno, esas cosas que uno va aprendiendo. Y mis viejos para mí en ese sentido fueron 2 grandes ejemplos, lo solidario. Claro. Y bueno, y uno siempre se quiere parecer a sus papás. Totalmente. ¿Y por qué el periodismo como primera carrera? Y porque siempre. Yo iba a la escuela primaria y decía, yo voy a ser periodista. Y, digamos, y mis juegos tenían que ver con eso, ¿no? Claro. Con el tema de cómo cubrías las guerras. ¿Te acordás a quién mirabas? ¿A quién? No, me acuerdo de series que en ese momento, digamos, aparecen, porque, digamos, también el eje, viste que dentro de Hollywood y todo lo que son las películas, series, los periodistas tienen un rol, digamos, ¿no? Entonces, bueno, siempre hacíamos juegos en ese sentido. Así que siempre tuve una vocación muy clara dentro del periodismo, perdón, un lapsus, una vocación muy clara en el tema de la elección de la carrera. Bueno, y en comunicación también pudiste militar. Sí, en comunicación sí, digamos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en la universidad, el rol de inclusión y de superación de la universidad, porque nosotros veníamos de sectores populares, trabajadores, no salíamos mucho de Barrio Godoy, digamos, veníamos al centro de Rosario a hacer cosas con mis viejos, ¿no? Pero la universidad a mí me permitió conocer otras personas que tenían otra formación, que venían de otros sectores, de otros barrios, de otras clases sociales. Ya la secundaria, ¿no? Porque recordemos que, bueno, las secundarias también, digamos, en la época, yo hice la secundaria en la época de la dictadura, eran de varones, de mujeres, había muy pocas mixtas. Entonces también eso había generado también una mirada social, una mirada, un posicionamiento. Pero la universidad para mí fue wow.
como sí, que me abrió la cabeza claro. porque, bueno, pude encontrarme otras cuestiones y aprendí mucho, ¿no? Y bueno, y además la posibilidad de eso, de que si no hubiera sido por la universidad nacional, pública, gratuita, tampoco hubiera podido hacer un recorrido en ese sentido, ¿no? Con mis hermanos somos los primeros universitarios. Mi hermano es el primer graduado universitario de una familia enorme, porque mis viejos eran 6 hermanos, mi mamá eran 3, o sea, todo un progreso, ¿no? Qué lindo, qué orgullo. Sí. Norma, ¿y en qué momento de la calle que hacíamos en el periodismo te picó ese bichito o dijiste, esto me duele, por esto tengo que ir un poco más? Una buena pregunta. Creo que el 2001 nos marcó mucho, ¿no? Nosotros sí. El 2001 éramos, estábamos en la calle, vos estabas más en la conducción de programas y de espacios, pero también salías a la calle. El 2001, digamos, estar en la calle, ver cómo, digamos, la policía reprimía, ver, digamos, porque el pedido de la gente era comida. Claro. Ver asesinatos, porque fueron asesinatos de parte de la policía a gente que solamente lo que estaba pidiendo era un plato de comida, ¿no? Porque digamos, también nosotros tenemos que dar como el icono, sí. Pero de Pocho Librati, pero ¿cuánta siempre gente, hablo ¿no? de Janina García. La pibita tenía 15 años. Un poquito más, creo, 16. Tenía una nena de 2 años y había salido a buscar a su hija porque escuchó tiros, ¿no? En Villa Banana. Y siempre la recuerdo, siempre recuerdo a todos, ¿no? Porque son 7 de Rosario, 2 en la ciudad de Santa Fe, y en cantidad, en relación a lo demográfico, bueno, son 9 asesinatos, 9 muertes en la ciudad de Rosario, en ese momento de muchos disturbios sociales, que comparativamente son mucho más que en provincia de Buenos Aires o en Cava por la relación demográfica. Pero volviendo al tema de Janina, que todos los 20 de diciembre o cuando generalmente trato de ir y saludar a las familias, bueno, encuentro a su mamá y a su hija. Y el reflejo es la foto que todos los medios de comunicación teníamos de Janina, es la de su fiesta de 15. La trencita con las rositas rococó y el vestido, digo. Bueno, después, bueno, un montón de gente, ¿no? Dentro de estas 7 personas, todo lo que podemos conocer, de Pocho, de y en que tu era caso particular referencia. también, quién era tu marido en ese momento, que también fue un shock para todos, bueno, que afortunadamente fue solo una herida. Sí, en ese momento, bueno, éramos pareja con Claudio Verón, actualmente, digamos, periodista de la capital, y sí, Claudio recibió un tiro y mirá vos, habíamos ido porque el canal, nosotros en ese momento estábamos en lo que hoy es, bueno, no sé si decirlo. Sí, por supuesto. Lo que hoy es Cablevisión, sí. Digamos, y el destino que a mí me habían dado a cubrir era el mismo lugar donde a Claudio lo habían baleado, ¿no? Claudio había ido por el diario un rato antes y siempre es un proceso difícil porque ese día, me acuerdo que además esa tarde mi hija formaba en el pesebre en la iglesia Santa Agripina. El cura de la iglesia era Daniel Ciñeriz, y María tenía el disfraz, digamos, de angelito, porque, digamos, estaban haciendo eso, iban con Juani, y el impacto de lo que significó, digamos, ¿no? Bueno, la salud de Claudio, por supuesto que está bien, digamos, pero convivimos siempre con esa situación, ¿no? De cómo uno quedaba expuesto. Bueno, el sindicato de prensa se portó muy bien, acompañó siempre, en ese momento la municipalidad de Rosario, el intendente era Hermes Wiener, también estuvieron muy presentes, pero las fuerzas sociales y la gente, ¿no? Obviamente que los colegas, los compañeros y las compañeras de trabajo estuvieron al pie del cañón. Che, ¿qué hacemos con tus hijos? Necesitas que vayamos a buscarlos, los vecinos. Qué lindo. Mis vecinos, yo vivía en Alberdi, vivíamos en Alberdi en un pasillo, en Celaya, Washington, y me acuerdo que mi vecina de adelante iba y le tiraba comida a mis perros, ¿entendés? Porque hasta que podamos encontrar, digamos, estábamos en el sanatorio, en esa situación. Los niños estaban en resguardo con familias con mis familias y también con familias del barrio, de amigos, ¿no? Entonces, pero fue una conmoción, digamos, eso a mí me marcó muchísimo. Te marcó. Me marcó y muchísimo, capaz que fue porque ahí además
porque además, Carla, también cómo incidía la política, ¿no? Yo tengo la imagen de ese momento de Monseñor Mirás, que además tuve el orgullo de reconocerlo. Yo no vengo del catolicismo, pero tengo el orgullo de haberlo reconocido por su función social y por la defensa de los trabajadores y las trabajadoras cuando fue obispo en la ciudad de Rosario. Y tengo presentísimo cuando llegó a Villa Banano de la mano del cura Agustín Amantini. Agustín murió hace pocos años atrás también. Agustín era el cura de la iglesia San Cayetano, atrás del mercado de productores, ahí de 27 y San Nicolás, sí. Y realmente la función social, porque iban a defender a la gente que estaba, digamos, iban a tratar de mediar claro. Entre la gente que pedía comida, la gente que, digamos, también los comerciantes que defendían su propiedad, obviamente, era su esfuerzo de toda la vida, y de mediar para que las fuerzas de seguridad no se rajaran a mansalva disparos como lo hicieron, y sí intermediar para poder solucionar la situación. Entonces, para mí fue todo muy fuerte, creo que para todos. Sí. No, es imposible pero no uno estando en el ¿no? lugar era de alguna manera más protagonista y por ahí un poco más crítico. Estando en el lugar, viviendo eso, era distinto que verlo por la tele. Por supuesto, para Rosario fue tremendo y para todo el país. Sí. Pero teníamos un lugar también privilegiado para poder analizar. Sí, porque además pudimos ver también los roles. Claro. ¿Cuál era el rol de la gente que, digamos, la gente que reclamaba comida? ¿Cuál era el rol de la policía? ¿Cuál era el rol de los servicios de informaciones que estaban ahí? Digamos, que vos ya, digamos, sabías quiénes eran, porque había muchos infiltrados, había un grupo que los conocían porque nos hacían el seguimiento a nosotros, los periodistas, los y las periodistas. El rol de las fuerzas sociales, cómo intermediaban, y el rol de las fuerzas políticas, digamos, estaba claro. En algún momento se podía confundir o fusionar, digamos, el pedido legítimo y alguien que pueda llegar a provocar algún disturbio, pero realmente era muy legítimo el pedido. Entonces, para mí fue un hecho muy fuerte y creo que eso sí nos posibilitó tener otras herramientas de la situación de la gente. Y luego de eso, en la previa y en lo posterior a lo que significó el quiebre del 2001, yo luego me encontré, y esto me lo dio también la posibilidad de la política, me encontré con gente que nosotros, Carla, íbamos a cubrir, por ejemplo, cuando hacíamos la cobertura o pedíamos y juntábamos dinero para poder acompañar a familias que no podían conseguir por el valor de los medicamentos, porque la industria farmacéutica había hecho un pico, obviamente, aprovechando, por ejemplo, no sé, para personas con enfermedades crónicas, que hacíamos colectas nosotros. Claro. Y nosotros, digo, los trabajadores sí. Y las trabajadoras de los medios de comunicación, ¿no? O hacíamos colectas de comida. Entonces, bueno, y la política me permitió reencontrarme con muchas personas. Muchas que incluso yo no recordaba, y tuvieron esto de decirme, che, vos estuviste así, así, y estuviste con tal, entonces, y luego nos pasábamos la información con el resto de los trabajadores. ¿Y te acordás ese día que dijiste, bueno, ya está, yo me tengo que hacer política, o te llamó alguien? ¿Cómo fue el paso ese? Y fue que no debe haber sido fácil también, ¿no? Porque es un salto, no al vacío, pero es un piletazo. No, porque son dos pasiones. Entonces siempre digo que siempre tengo esto de decir, bueno, voy a volver a hacer unas cosas en el periodismo. No lo voy a dejar, trato de seguir escribiendo cosas y las guardo, las vuelvo a revisar. No, y fue todo un debate, ¿no? Porque también significó, o sea, en un momento yo creí que no era ético seguir haciendo periodismo y ejercer un cargo legislativo. Pensé que no era, al menos el periodismo como práctica cotidiana, ¿no? Otra cosa es tener alguna columna, programa, digo. Y soy crítica además de aquellos que no han hecho ese corte, ¿no? Porque, digamos, una es la función de legislador y otro es la función del periodista. Y es muy difícil la objetividad en ese caso, obviamente, es imposible. Absolutamente. No, y aparte que uno representa, cuando vos sos elegida para un cargo,
para un cargo legislativo, un cargo político, estás representando un ideario, claro, digamos, también, ¿no? Entonces, bueno, así que sí, fue difícil, pero seguí como productora de algunos programas, no en el hecho cotidiano del ejercicio periodístico, hasta que a un punto dije no. ¿Esto fue en el 2009 o un poquito antes? Sí, un poquito antes. Un poquito antes 2008. 2008. No mucho antes, digamos, 2008. Hasta el 2008. Lo que pasa que, bueno, yo siempre... Una cosa era cuando yo tenía, digamos, funciones o participaba políticamente de espacios, que ahí sí, digamos, estaba bien, porque era mi vida, digamos, claro, privada y social, y el ejercicio también laboral del periodismo. Ahora, ya cuando asumí como concejala, no. Ese día, ¿te lo acordás? El día que, bueno, tuviste que jurar, sentaste, porque de ahí en más no paraste. No Del paré. 2009 no, hasta No hoy. Sí, la verdad que soy una agradecida del pueblo, porque son las rosaninas y los rosaninos los que votan, sí, totalmente. ¿no? Así que, y que he aprendido un montón, con críticas y con apoyos. Sí, me acuerdo, estaba muy nerviosa, digamos, era... ¿Qué hago acá? Y ahora estaba muy nerviosa porque siempre lo que me planteé es cómo hago para seguir sosteniendo las convicciones como uno las tiene y en un medio donde también se van negociando cosas, ¿no? Claro. Y bueno, y siempre traté de preservar lo auténtico de las convicciones y siempre tenemos alguna situación incómoda. Pero ¿no? de eso se trata también. De eso y se está trata bueno también, que esté ¿no? la situación incómoda y por supuesto que no pase a mayores, ni a agresiones, ni a la grieta, sino que eso, ¿no? La posibilidad de discutir y que cada uno... Eso es el consejo. ¿Sabés lo que me acuerdo? Que es algo lindo y que lo sigo guardando. Les hice una carta a María y a Juan, a mis hijos, para decirles que, bueno, que empezaba otro momento de nuestras vidas y que quizás ellos también se sentían objetados, pero que no olvidaran jamás de dónde venimos, porque ese era nuestro compromiso, digamos. Yo nací en Barrio Godoy, me crié en Barrio Godoy con gente honesta, trabajadora, en una verdulería, y pude hacer este recorrido gracias a un montón de situaciones y oportunidades, y el esfuerzo propio, pero en conjunto. Y vos sabés que cada 2 por 3 sale esa carta con los chicos y lo hablamos. Y dio resultado. Qué lindo, qué lindo. Sí. Porque, bueno, es un salto ver también a tu mamá en las calles, en la tele, y eso también, peleando en el buen sentido por las convicciones de uno, ¿no? Sí, incluso porque ellos no siempre estaban de acuerdo también con su madre, con las posiciones políticas de sus madres. Así que, pero esa carta me sirvió para decir, si los objetan y si los cuestionan, que sean por decisiones suyas y no por decisiones que yo tomaba, digamos, en un ámbito público. Claro. Así ¿Cómo era la Rosario del 2009 y qué viste en todos estos años? Un crecimiento de la violencia y una mayor profundización de la pobreza. Nosotros tenemos una pobreza estructural, pero digo, hay mucha diversidad en cuanto a la Rosario, no solamente ciudad como región, en lo industrial, en la producción, en lo laboral, pero realmente la política sigue estando en deuda y tenemos que reflexionar mucho. Y el año pasado, con el resultado electoral en todos los niveles, nos tiene que interpelar a todos nosotros, porque evidentemente la política hemos quedado reducidos a una discusión tipo caracol, tipo laberinto, que no hemos podido salir, ¿no? Y creo que en este momento aquellos que tenemos funciones públicas y sobre todo los que hemos sido votados, o sea, representamos, no sos un funcionario común que formás parte de un proyecto de gobierno, sino que sos votado por ideas y por propuestas. Creo que tenemos que hacernos también, no solamente una autocrítica, sino que salir adelante con esa autocrítica, en el sentido de que hoy por hoy la política tiene que ser mucho más valiente. Tenemos que ser más valientes, como que no nos animamos a generar otros nuevos espacios que la sociedad está reclamando. Sin dejar de lado las convicciones, pero esto tiene que darse naturalmente incluso. Nada es tan natural, pero digo, tenemos que asumir que también hay otro modo de construir, porque la forma en que se toman las decisiones, que la política viene tomando decisiones, ha dejado muchas veces a la opinión de la ciudadanía afuera. Entonces, eso lo tenemos que cambiar inmediatamente, porque la situación de crisis que tenemos
se está profundizando. Entonces tenemos que ser mucho más críticos para poder salir adelante en esta nueva etapa. Recién cuando hablabas de la época de los saqueos, pensaba que hoy es prácticamente imposible meterse en algunas zonas de Rosario como movilero. Viste que, bueno, ha habido casos realmente, o sea que hay zonas realmente que están muy inseguras. ¿Qué opinas de todos estos primeros meses y las medidas que tomó Puyaro con respecto a la seguridad? Y tengo alguna mirada un poco... todavía es como que lo vengo siguiendo, digamos, al gobernador y evaluando, digamos, las no hace un decisiones. año, no hace un año, ha sido, aparte ha asumido con una cantidad de votos como nunca en un gobierno democrático. Legítimamente ha propuesto, digamos, una serie de cuestiones. Y en el tema de seguridad es innegable que el gobierno anterior no había, digamos, cambió permanentemente de plan en materia de seguridad y no dio resultado. Y es innegable también que desde que está Maximiliano Puyaro ya no tenemos las situaciones de balaceras, de disputas y en todo, digamos, los territorios a cualquier hora del día y en cualquier lugar, ¿no? Yo creo que, de todos modos, no sé hasta cuánto, digamos, puede resultar esto, porque evidentemente lo que no conocemos son cuáles han sido las nuevas reglas de juego que ha impuesto. Está claro que el gobernador tiene otro tipo de conducción sobre la policía, pero por ejemplo yo no estoy de acuerdo con un empoderamiento absoluto de la policía sin un control político. Claro. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, también en diputados y diputadas y también el Senado de la provincia de Santa Fe le otorgó amplias facultades al gobernador para modificar no solamente la relación con la policía, para modificar situaciones. Hace muy pocas horas hemos conocido un fallo de la Suprema Corte de Justicia que va en el sentido de que, digamos, tuvimos un gran retroceso. ¿Cómo es esto de que te pueden parar y si no tenés los documentos te podés comer hasta 12 horas en una comisaría o en un lugar de detención? Claro, digo, hay límites que no pueden tenerse en cuanto a hacer retrocesos en los derechos de las personas. Hay cosas que no podemos volver. Hay cosas que no podemos volver, digamos. Esto que te paren en la calle y que porque vos no tengas el documento, portándolo, claro, te lleven detenido por averiguación de antecedentes y hasta 12 horas. Digo, estiraron mucho los plazos de detención, yo no estoy de acuerdo con eso. Los episodios que hemos conocido de torturas, de lesiones al interior de los centros de detención. Y aparte también el hostigamiento que hay en la calle. Yo creo que eso sí tiene que ver con una mirada del gobernador. El hostigamiento a los sectores populares. El hostigamiento a los sectores, qué sé yo, a las personas que por una apariencia que tiene que ver con la pobreza te paran y te maltratan. Digamos, hemos asistido a varias situaciones. Entonces, en estas cuestiones yo no estoy de acuerdo y me parece que eso siempre hay que combatirlo. Una cosa es endurecer la prevención y la persecución del delito. La prevención y la persecución del delito. Y otra cosa es, para poder lograr dureza en la calle, borrar derechos de las personas e ir contra todo. ¿No? Así que por eso digo, tengo una mirada... que está un poco dividida, ¿no? Es cierto que hay menos enfrentamientos en la calle, pero no significa que haya bajado algunos niveles de violencia. Los robos están a la orden del día. Sí, eso sí. Han aumentado muchísimo. Me quedé pensando porque, bueno, dijiste seguridad y pobreza. ¿Qué se hace con la pobreza? ¿Cómo se encara la pobreza? Yo no tengo dudas que el rol del Estado tiene que ser mucho más fuerte. Nosotros tuvimos épocas que participé de los gobiernos, acompañé de los gobiernos de Néstor y de Cristina. Hemos tenido momentos también económicos y que han sido en el marco de la economía mundial donde se ha generado, digamos, una ampliación de derechos muy importante y para eso, digamos, formó parte de una fuerza política que, entre paréntesis, tenemos que volver a recuperar eso, porque nos olvidamos de los orígenes y nos olvidamos para qué queríamos, digamos, tener un Estado fuerte, ¿no? Claro. A quién representamos. Entonces me parece que, digamos, el rol del Estado tiene que ser un rol muy dinamizador, muy de poner las cartas sobre la mesa a favor de la industria de la producción y de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, la pobreza en nuestra ciudad
sigue siendo una de las cuestiones que no hemos podido resolver desde el inicio de la democracia. No significa que antes estábamos mejor, ¿no? Porque, digamos, hay ampliación de derechos, hay otros cuidados, hay otro desarrollo de la salud, de la educación. Estamos en riesgo de perderlos, porque la propuesta que hoy lleva adelante, en mi análisis, en mi perspectiva, el presidente de la Nación, Javier Milei, es, ahora quitó presupuesto a las universidades. Claro, no cierra las universidades, pero las desfinancian. Claro. Universidades que van sectores trabajadores, van sectores medios. Y por el otro lado, si se animaron a esto, desde su plataforma de propuestas para las elecciones, proponía sacar la obligatoriedad en la enseñanza. O sea que no vamos a tener más obligación en el jardín, en el preescolar, en la escuela primaria y en la secundaria. Digo, en esas cosas yo me voy a oponer porque creo que justamente la educación es uno de los niveles de... No puedo encontrar, aparte desde no hay 1800. Sin educación, exacto. Exactamente. No. Entonces el rol del Estado tiene que ser un rol muy fuerte en ese sentido. Por eso creo que nosotros tenemos que generar mejores condiciones. Estamos en un momento muy conflictivo porque, digamos, la economía, tenemos guerra en el mundo, una economía que tenemos que sanear. Ahora, con más endeudamiento y más ajuste, esperar, digamos, un ajuste de 75.000 trabajadores del Estado en la calle no va a significar que vamos a significar que vamos a estar bien, quizás que vamos a tener déficit cero en el Estado. Pero después, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se va a ocupar de los centros de salud? ¿Quién se va a ocupar de los maestros? La policía misma, digo. Claro. Entonces, en un momento de mucha recesión y con políticas que ajustan el Estado y que además consideran enemigos a los trabajadores y trabajadoras, el Estado tiene que estar más fuerte, porque después ¿dónde va a caer? La gente que no puede seguir pagando su prepaga. Digamos, muchos de aquellos que podemos pagar una prepaga, no la podés pagar más. Bueno, ¿y quién te va a atender? El hospital público. Entonces, si le sacamos recursos al hospital público, o sea, vamos a tener más gente que vaya al hospital público, más gente que vaya a las escuelas públicas y resulta que le vamos a quitar presupuesto. Entonces, claro, hay que rediscutir sobre qué se hace el ajuste, no a todos los sectores por igual. Exacto, es realmente preocupante. Norma, ¿y por qué? Porque la verdad que miro el reloj y me desespera. ¿Por qué? Y tengo tantas preguntas todavía que vamos a tener que hacer un bis, una segunda parte. ¿Por qué decidiste de alguna manera formar tu propio bloque en el Consejo? ¿Sentiste diferencias con alguien? ¿Quisiste sumarte o te sentiste también identificada con Ciudad Futura? Nosotros venimos de un proceso muy particular en la política santafesina, digamos, hemos constituido una nueva fuerza, un nuevo sector dentro del peronismo que se llama Comunidad, junto con Leandro Busato, y en ese sentido yo creo que los bloques al interior de las legislaturas no tienen que ser bloques nada más que administrativos, que decir, bueno, che, vas a votar tal cosa, vas a votar tal otra, ¿qué opinión tenés de tal proyecto? Los bloques políticos tienen que representar también ideas y tienen que ser sumamente coherentes con lo que uno hace afuera. Cuando no podés dar esa coherencia, bueno, hay que replantearse y decir, bueno, está bien, puedo formar otra cosa y sí ser coherente y decir, bueno, voy por este lugar. Sí tenemos aliados con Ciudad Futura, con el movimiento Evita, con otros partidos políticos, con otros sectores sociales como Patria Grande, el Frente Social Soberano, el peronismo para la soberanía. Entonces, me parece que ampliar, digamos, la mirada y el espectro, teniendo en cuenta el trabajo y la historia de cada uno, vale. Es mucho más rico eso para la política y no quedarse en un lugar donde uno, porque se siente identificado con el partido, no puede avanzar o no le gusta el avance del otro, ¿no? O las opiniones. Tenemos que ser genuinos. Cuando uno no es genuino, nada bueno puede salir. Eso hace falta en la política también. Sí, por supuesto. Mucho. Norma, gracias por haber venido. La verdad gracias que es un placer haber hablado con vos. Me quedaron un montón de preguntas. Me hubiese encantado hablar de María y de Juan. Hablamos que bastante. Que eran así ahora. Pero hablamos bastante. Aparte bueno, me hiciste preguntas que no pensé. Una mamá que las orgullosa tenía. Que me encanta y que bueno, llevó a los chicos con una gran educación y sobre todo con una gran formación
de vida, ¿no? Bueno. Que eso me parece que es lo más importante. Gracias. Más allá de la política, de lo que uno ya ha Sí, estudiado. claro. Eso, esa Si uno- carta, me si encantó. si uno no puede formar buenas personas, estamos al horno. Claro, totalmente. Así que bueno. Gracias por venir. No, gracias a vos. Nosotros nos vamos hasta el próximo En Primer Plano, ciclo de entrevistas aquí de Vive TV. Gracias por habernos acompañado.